Bully Magnets presenta. Un año ya que los bullies recorrieron el infierno de Dante, encontrándose a su paso criaturas de lo más atemorizantes. De ahí pasaron al purgatorio de la mano de Virgilio, en búsqueda de Beatriz con quien Dante tenía un idilio. Finalmente lograron llegar al prometido paraíso, donde todo era canto a Dios en exceso sumiso. Pero en ningún sitio lograban encontrar a Dante Salazar, hasta que fueron teletransportados al lugar correcto casi por azar. Ok, venimos de recorrer literal 9 círculos del infierno. No me imaginé que estarías con Mary Shelley tomando tecito y galletas. Perdón amigos, es que unas ánimas me chismearon que había elevador y salí rápido del mundo de mi tocayo. Ash, a nosotros Virgilio nos dijo del elevador cuando íbamos a medio tour. Tuvimos que recorrer los 3 niveles, pero debo decir que vimos algunas cosas de lo más estimulantes. Deben estar agotados después de tanto andar. Únanse a nosotros y disfruten también del tecito y las galletas. Bueno, está bien, pero yo quiero un té de ponche de frutas. Hay de todos los tipos de té que quieran tomar. Soy una inglesa del siglo XIX. Aquí hay tecitos hasta el hartazgo. Bueno, después de tantos excesos, creo que un té no nos viene mal. Sí, ya saben, para desintoxicar y esas cosas. Bueno, me uno también. ¿Con que tú eres entonces Mary Shelley, la afamada escritora de Frankenstein? La misma. Una de las historias de horror y ciencia más influyentes de la literatura universal. Yo soy bien fan, de niño tenía mi cabezota de Frankenstein para pedir calaverita. Yo tenía también un montón de libros para colorear. En un Halloween hasta me tocó disfrazarme del buen monstruo de Frankie. La lista de videojuegos donde aparece Frankenstein es interminable, aunque la adaptación de 1994 que hicieron para el Super Nintendo es bastante malita. Frankenstein es todo un clásico de la literatura, pionero en géneros tan amplios y diversos como el gótico, el romántico y la ciencia ficción. Así es, sin duda todo un logro literario que empecé a escribir cuando tan solo tenía 18 años. ¡Wow! Ay, creo que a esa edad nosotros apenas habíamos escogido qué estudiar. Pero todo gran éxito tiene un alto costo, bullies. Una historia tan espeluznante no podía ser producto de la casualidad. Bueno, supongo llegamos a esa parte del especial donde el personaje en cuestión nos empieza a contar su historia. En efecto, así que tomen tecito y disfruten las galletas. Nací en 1797 en Londres, Inglaterra. Fui hija de 2 grandes intelectuales de la época. Por una parte, el filósofo y político William Godwin, uno de los precursores modernos del pensamiento anarquista. ¿Estás hablando de la corriente filosófica que niega toda autoridad y jerarquía para proponer una sociedad autogobernada a través de instituciones basadas en la cooperación mutua? Precisamente. ¿Como Anarchy in the UK de los Sex Pistols? ¿Los Sex qué? Nada, olvidé que es una inglesa del siglo XIX. No tendría por qué conocer a una banda de punk setentera del siglo XX. Continúe. Este té negro está en su punto. Por otra parte, fui hija de la escritora y pensadora Mary Wollstonecraft. Entre otras obras, mi madre escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, uno de los ensayos más influyentes en la historia del feminismo. Ajá, el mismo donde propone que las desigualdades sociales entre mujeres y hombres no son productos de capacidades biológicas o algo así, sino principalmente de la educación. Si mujeres y hombres recibimos las mismas oportunidades educativas, podemos desarrollar nuestro intelecto y habilidades por igual. Eso mismo, una idea pionera y muy radical para su época. Vaya, entonces la autora de Frankenstein es hija de 2 pensadores influyentes en el anarquismo y feminismo por igual. Muy interesante. Así es, pero mi madre falleció a los pocos días de mi nacimiento por complicaciones de salud tras el parto. Oh no, debe ser muy feo saber que tu madre fue una persona muy interesante, pero nunca tener la oportunidad de conocerla realmente. Justo eso, crecí traumada con su fallecimiento. Leí todos sus libros, ensayos, cartas, pensamientos. Era para mí la única forma de sentirme cerca de ella. Mi padre siguió las ideas de mi madre y se encargó de darme una educación muy completa. Crecí rodeada de escritores y pensadores en el ambiente intelectual en el que él se movía. ¡Wow! Y eso seguramente fue genial, pero... Un momento, ¿de quién son esos ronquidos? ¡Míos no! ¡Ajá! ¿Con qué es Katrina? Ay, ya se quedó dormida. El té de pasiflora que pidió ya le hizo efecto. Esa
Katrina, en plena historia y roncando. ¡Qué falta de respeto! ¡Katrina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? Sí, vamos todos al inframundo. ¿Dónde estamos? Ok, alguien se perdió el cotilleo entero. ¿El cotilleo? Es decir, el cuento, el chisme. Perdón, es que estoy muy cansada. Andarnos buscando y cuidando por todo el inframundo es agotador, Bullies. Bueno, creo que es momento de enviar a alguien a la cama. Si tan solo tuviéramos uno de esos sofá-camas desplegables. Me temo que están en el lugar correcto, Bullies. Este lugar es una posada. La posada de Mary, la autora de Frankenstein. Vaya, qué conveniente. ¿Por qué no nos habías dicho? ¿Nunca lo preguntaron? A mí ni tiempo me dio de decirles. Luego nos arrancamos con el tecito y la historia. ¿Era necesario añadir la autora de Frankenstein? Me parece que con lo de la posada de Mary bastaba para un buen nombre. Ya saben, cuestiones de marketing. Tras el tour de la Divina Comedia, las ánimas llegan muy cansadas a este punto del inframundo, así que es de lo más conveniente poner una posada. Vaya, o sea que hay celebridades y todo aquí hospedadas. Así es, por allá anda Ernest Hemingway, por ejemplo. ¡Hola! O por allá en los pasillos, Virginia Woolf. Los odio a todos. Pues qué conveniente. Vamos entonces a reservar un cuarto para Katrina. Quiero la suite más grande, cama king size y servicio de comida en el cuarto. ¡Qué pedinche! Un poco más de humildad. No estás en tu casa. Todo el inframundo es mi casa. De acuerdo, la suite ha quedado reservada para usted. Perfecto, me voy a dormir. Descansen y nos vemos pronto, Bully Magnets. Adiós. Ay, esa Katrina y sus modos. ¿Y ustedes? Ah, un momento, es Percy Shelley, el afamado poeta y escritor romántico. Así es. Percy es mi amado esposo, y además de pasar juntos el tiempo escribiendo, aquí en la posada está también al tanto de la recepción. ¡Wow! Yo no sabía que aquí también estaba Percy Shelley. En realidad no llevaba mucho tiempo en este lugar. Un gusto, mis queridos amigos Calavera. ¿Y a poco sí mucho amor entre ustedes dos? ¡Por supuesto! Somos escritores y poetas románticos, no se podría esperar menos. Ok, demasiada miel. Mari y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años y ella 17. Yo era un joven escritor que admiraba las ideas y escritos de su padre, William Godwin, con quien tenía buena relación. Cuando conocí a Mari, quedé flechado de inmediato. El enamoramiento fue mutuo y secretamente nos citábamos en la tumba de mi madre para pasar el tiempo juntos. Ok, citas románticas en la tumba de la madre. Nada creepy, ¿eh? Era la única manera que teníamos para disimular y vernos. Mi padre nunca hubiera consentido nuestra relación. Pero, ¿cuál era el problema? Percy era un joven y talentoso escritor. Seguro que lo hubiera hecho feliz saber de su relación, ¿no? Bueno, es que yo ya estaba casado desde hace algunos años. Mi esposa se llamaba Harriet Westbrook. Ay, era de esperarse, estos románticos siempre con sus historias de pasión y arrebatos. Ok, en resumen, estaban metidos en un problemón. ¿Y qué hicieron para solucionarlo? Lo más sensato que pudimos haber hecho. Dejar todo atrás y huir a Francia. Mientras escribíamos y vivíamos nuestro amor. A este viaje también nos llevamos a mi media hermana, Claire Claremont, hija de mi madrastra. Fueron meses muy felices, de aventuras, amor y creatividad. Pero eventualmente nos quedamos sin dinero y tuvimos que volver. Obvio, mi padre estaba más que enfurecido, aún más al saber que volví del viaje embarazada, por lo que me retiró la palabra. En 1815 nació nuestro hijo de forma prematura con 2 meses de antelación. Lamentablemente falleció pronto. Para mí esto significó un nuevo trauma asociado a la vida y a la muerte, al ver ahora nacer y fallecer de súbito a mi propio hijo. Asumo que ante tanta tragedia decidieron calmarse un rato. Todo lo contrario, no nos rendimos y decidimos tener otro hijo. Le pusimos William como mi padre. Oigan, no sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre. Pasamos todos los círculos del infierno sin al menos encontrar un restaurante de comida rápida. Me parece inverosímil que siempre sigas teniendo hambre a un muerto, Collector, pero ¿qué le vamos a hacer? Al parecer no pueden atemperar sus deseos. Pues la verdad a mí una cerveza no me caería nada mal. Quedé fastidiado con tanto tecito. Al ser esta una posada, asumo que tienen servicio de comida. Sí, asumen bien. Vamos al restaurante bar de la posada. Además, ahorita ya comenzó la hora feliz. Todas las bebidas al 2x1. ¡Genial! ¿Restaurante bar Los Románticos? Así es
en honor a la corriente literaria y artística del siglo XVIII, y de la cual formamos parte orgullosamente. Ok, y el encargado de este lugar no es otro que el mismísimo poeta inglés, Lord Byron. Acertado, mis 4 calaveras enigmáticas, quienes han recorrido portales interdimensionales y quienes han navegado por las peligrosas aguas del Estigia. Ay, a legua se nota que es otro intenso. Y a todo esto, ¿por qué tanta insistencia con lo del romanticismo? El romanticismo fue la más noble de las corrientes intelectuales de la Europa del siglo XVIII, y de la cual yo fui una de sus figuras más importantes. Los románticos considerábamos que tanto progreso y ciencia traído por la revolución industrial habían puesto en jaque los valores más profundos y auténticos del espíritu humano. El romanticismo implicaba entonces una vuelta para apreciar la pureza de la naturaleza, el arte y la vida humana. El movimiento romántico le daba un mayor peso e importancia a las emociones y las pasiones, encima de todo lo que tuviera su origen en lo intelectual y racional. Ajá, ya entendimos. Y también era su excusa perfecta para seguir de intensos. ¿Sí? Déjenme adivinar. Entonces, tras volver a Londres, tuvieron un nuevo arrebato. Sí, en el año de 1816 decidimos escapar de nuevo para pasar el tiempo en Génova junto a Lord Byron, con quien habíamos entablado una gran amistad. Así es, y nos volvimos a llevar a Claire, la hermanastra de Mary. Y con Claire yo empecé a tener un romance, así que fue un verano loco en Génova. ¡Verano loco en Génova! Vaya, vaya, los románticos no tenían remedio con tanta intensidad. Pero ese verano de 1816 fue muy distinto a cualquier otro, pues justamente se le conoció como el año sin verano. Ay, perdón, pero qué mala suerte, justo cuando se van de vacaciones. No me parece gracioso. En 1815 hizo erupción el monte Tambora, en la región que ahora se conoce como Indonesia. Las temperaturas en todo el planeta bajaron y muchas zonas se cubrieron de una densa neblina. En ese verano de 1816 casi ni se podía ver el sol. La neblina lo cubría todo. Pasamos el tiempo en Génova encerrados. Bueno, una vez más se comprueba que... Naturaleza wins. Y para no aburrirnos, yo empecé a leer historias de fantasmas de literatura alemana. Luego se me ocurrió un desafío y convoqué a todos los presentes a un concurso. Ver quién podía escribir la historia de terror más espeluznante jamás creada. Bueno, debo decir que eso suena bastante motivante. De haber estado presente, seguro que yo hubiera ganado ese concurso. La verdad, fueron días raros de intensa creatividad. Durante algunos días, Percy y Byron pasaron la velada discutiendo nuevos experimentos que se estaban haciendo en el campo científico, como los del italiano Luigi Galvani, quien había logrado reanimar las ancas de una rana a través de la electricidad. En aquel momento, la electricidad era uno de los motores de la revolución industrial, y pronto se comenzaron a hacer experimentos también con cadáveres humanos. Ok, voy entendiendo hacia dónde va todo esto. Ese ambiente creativo, enrarecido por el clima y las historias que se contaban, tuvieron un fuerte impacto en ti, Mari. Justo así. Aquellas noches me fui a dormir muy ansiosa, con la presión de escribir algo realmente bueno, que estuviera a la altura de las veladas literarias y del legado de mi madre y mi padre. Ya veo, y es entonces cuando... ¿Qué fue eso? Un momento. ¡Ay! ¿Escucharon también ese ruido siniestro? Ah, ya acabo de ver una sombra caminando por ahí. No ayuda mucho que estas luces estén muy tenues. Hola, ¿hay alguien ahí? Vaya, y ustedes tres del team romántico como si nada. Deben estar acostumbrados a tanta... Bully Magnets. ¡Ah! ¡Corran por sus vidas! ¡Ay, Dios mío! ¡Carajo! ¡Qué gigante! ¡Es gigantesco! A ver, cállense allá abajo y dejen dormir. A ver, tranquilos, Bully, solo es la criatura de Frankenstein. ¿No que eran muy fanáticos? Bueno, sí, pero una cosa es ser muy fans. Y otra totalmente distinta, verla de pronto surgir de la penumbra. Bueno, pues soy su creadora y vive en la posada. No se esperaría otra cosa. Ok, sí, pero nos hubieras avisado antes. Tranquilos, Frankie es noble y no les hará ningún daño. Bully Magnets. Ah, aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer.
Al ir a dormir tuve una visión. Con los ojos cerrados, pero con la aguda visión mental, vi al pálido estudiante de artes impías, arrodillado junto al ser que había ensamblado. Vi el horrendo fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de un ingenio poderoso, lo vi manifestar signos de vida y agitarse con movimientos torpes y semivitales. Monstruo de Frankenstein. En los días posteriores, Mary nos sorprendió a todos con su espeluznante historia. Entonces la animé para que siguiera escribiendo y se convirtiera en una novela. Y ahí el origen de mi gran obra, en la que el joven científico Victor Frankenstein, obsesionado con la idea de reanimar a los muertos, recolecta partes de animales de granja y de cuerpos humanos en cementerios para ensamblarlos y después darles vida. ¡Yuk! ¿Qué necesidad de andarse metiendo por ahí a profanar tumbas? Un acto de gran genio científico, pero que también le ocasionará un sinfín de infortunios, sobre todo también porque al darle vida a la criatura, Víctor Frankenstein huye horrorizado y deja a ese nuevo ser totalmente a su merced. Vaya padre irresponsable. La novela se publicó en 1818, aunque anónimamente, pues ya saben, estaba mal visto en aquel entonces que una mujer anduviera escribiendo libros. Epic fail literario. ¡Mega fail! A la obra le puse el título de Frankenstein, o el moderno Prometeo. ¡Super cool!, ¿no lo creen? Claro, ahora veo la relación. Prometeo, el clásico mito griego. En este relato, Prometeo es un titán que roba el fuego a los dioses del Olimpo para llevarlo a los seres humanos y permitir así el desarrollo de su civilización. Pero al enterarse Zeus de esto, se enfurece y ata a Prometeo a una piedra, donde un águila va todos los días a devorar su hígado. Luego, al día siguiente, este órgano vuelve a crecer, entonces va otra águila y así hasta la eternidad. Mary Shelley hace así el símil de Víctor Frankenstein como el moderno Prometeo, quien consigue crear vida en su laboratorio, sin necesidad de reproducción, ni un embarazo, ni nada, tal cual como si fuera un dios. Un hito permitido por los avances científicos y que revela todo un nuevo campo de conocimiento para los seres humanos, aunque también lleno de posibles peligros e infortunios. Al quedar desamparado, el ser creado por Víctor busca el cobijo de otros seres humanos, pero se encuentra siempre con su rechazo y temor, lo que eventualmente lo convierte en un ser rencoroso y violento. Sociedad mala. Lo cierto es que en el libro la criatura aprende a leer, hablar, escribir y toda la cosa. Desarrolla pensamientos y reflexiones muy profundas con las que cuestiona a su creador. La noción de este ser enorme, verde y algo torpe es más un desarrollo posterior de la cultura popular, sobre todo tras la influencia de la película de 1931, donde Boris Karloff interpreta a la criatura que vemos por todas partes durante Halloween. Sí, vean la película, es todo un clásico del cine. Además, Boris Karloff es muy chido. Bully Magnets fomenta la cultura cinéfila. Y está la influencia de la novela en el imaginario popular, que solemos pensar en Frankenstein como la criatura. En el libro, Víctor Frankenstein es el científico, y el ser al que da vida, de hecho, no tiene ningún nombre. Se le denomina sencillamente como la criatura. Pero en la obra, la relación entre la criatura y su inventor es tan intensa que quizá por eso en nuestro imaginario han pasado a ser la misma cosa. Frankenstein fue un éxito inmediato y se convirtió en uno de esos referentes culturales que, literal, cobró vida propia y que me sobrepasó como su creadora. Bueno, y tras ese verano loco en Génova, ¿qué pasó después? Nada, bullies, nada más que tristeza, dolor y desesperación. Al poco tiempo de volver, Harriet, la esposa de Percy, se suicidó al ahogarse en un lago. Bueno, era de esperarse que sus desenfrenos tuvieran alguna consecuencia. Sí, fue trágico y horrible, pero también nos dio la oportunidad a Mary y a mí de casarnos. Ok, se nota que el luto no les duró nada. Y entonces tuvimos a nuestro tercer hijo, una niña llamada Clara. En 1818 nos mudamos a Italia y anduvimos de aquí para allá, sin ninguna residencia fija. Fue en este periodo donde escribí el drama romántico Matilda, o la novela histórica Valperga, y las obras teatrales Proserpina y Midas. Pero en ese periodo también fallecieron nuestros dos hijos, Clara de disentería y William de malaria. Ok, no es por ser mala onda, pero de verdad que estaban salados con eso de los hijos. Vida y muerte, dos caras, misma moneda.
Decidimos intentarlo de nuevo y tuvimos un cuarto hijo en 1819, Percy Florence. Déjenme adivinar el destino fatal de ese cuarto hijo. No hubo tal cosa. Percy Florence vivió largos años y me acompañó hasta el final de mis días. Menos mal. Más bien, la tragedia se manifestaría de otras formas. ¿Y ahora qué pasó? Pues que a mí me gustaba mucho navegar por el mar y en 1822 partí con mis amistades en un barco de vela en las costas de Livorno. El clima se puso terrible aquel día y bueno, ya se imaginan. La mar me devolvió a Percy con la llama de sus ojos extinta. Para mí fue una pérdida irreparable, la del amor de mi vida. Todos los grandes amigos de Percy cremamos su cuerpo en la costa y le rendimos los debidos homenajes a uno de los grandes autores del romanticismo inglés. Tras la muerte de Percy ya nada fue igual para mí. Completamente hundida, volví a Inglaterra en 1823. Ok, ¿y algo positivo en este periodo? Pues mi padre y yo ya nos habíamos reconciliado y teníamos una buena relación. La enorme fama de Frankenstein me dio mucha reputación entre los círculos literarios ingleses, donde se me tenía en muy alta estima. Es en este periodo de creatividad prolífica donde Mary publica El último hombre, que plantea un escenario postapocalíptico donde la humanidad es azotada por una terrible plaga. Escribe también las novelas Perkin Warbeck, Lodore y Faulkner, donde destacan fuertes personajes femeninos. Mary recopila y publica también la obra poética completa de su difunto esposo. Incluso colabora con biografías de científicos y escritores eminentes para una reputada enciclopedia. Por fin, una cierta calma en mi agitada vida, y después, sencillamente el ciclo natural de la vida. Desde hace varios años sufría de terribles dolores de cabeza y parálisis de cuerpo, por lo que morí en 1851 de un tumor cerebral a los 53 años. Se extinguió así la vida de una de las mentes más brillantes del periodo romántico. La obra de Mary Shelley ha logrado conmocionar a sus lectores y ha sido muy influyente en un montón de géneros. A Frankenstein incluso se le suele denominar como la primera obra de ciencia ficción. Esto porque retoma un tema científico contemporáneo de su época para plantear una crítica profunda, con la idea de preguntarse y predecir sobre lo que ocurriría si dicha ciencia y tecnología se salieran de control. Esas reflexiones planteadas por Mary son de enorme vigencia actual. Tan solo hay que ver lo que ocurre en cuestiones como la genética o la clonación. En esos temas se plantean dudas y retos en torno a la creación y la ciencia humana que ya estaban presentes en su obra. Y si bien la influencia de Frankenstein sigue siendo enorme, en tiempos recientes se ha comenzado a valorar la obra completa de Mary Shelley como una autora prolífica que manejó de forma brillante diversos géneros literarios. En resumen, Mary Shelley rockea. Frankie quiere a Mary. ¿Y yo a ti, Frankie? Bueno, nada mal las cosas aquí en el inframundo. Ahora puedo estar de nuevo con mi Percy, escribir todo lo que quiera y hacerme cargo de esta bella posada. Ok, y la verdad es que entre tecitos y pláticas se nos pasó la velada muy agradable, pero... Ay, ya se nos hizo de mañana y no dormimos nada. ¡Ah, qué delicioso descanso! Estoy lista para seguir recorriendo el inframundo. ¡Rayos! Bueno, no hay remedio, tenemos que partir. Y al menos quería un desayuno buffet o algo. No tenemos desayuno buffet. Amigos, creo que yo me quedaré aquí en la posada. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que ha estado muy interesante acá. Además, bueno, Mary Shelley dice que pronto llegará su madre, Mary Wollstonecraft. Así es, mamá y papá están en camino. Claro, tú siempre quisiste conocer a Mary Wollstonecraft. Vaya, esto de morirse sí que es de lo más aburrido. No lo sé, velo por el lado positivo. Una vez que lleguemos al inframundo, debe haber un montón de personajes históricos famosos que conocer. Muero por conocer a Mary Wollstonecraft. ¿A quién? En efecto, sería algo increíble. Además, algo se puede aprender de este trío de locos y de Frankie. Bueno, solo ten cuidado con su intensidad romántica. Sí, no se preocupen, todo estará bien. Bueno, si en alguna próxima ocasión pasamos de nuevo por la posada, asegúrate de que nos den los mejores cuartos, con cama king size y todo incluido. ¿Seguro? Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Y buen viaje!
Bully Magnets. ¡Adiós! Vaya, ¿qué aventuras nos depararán ahora? No lo sé, pero qué fresca me siento. Ash, ya deja de presumirnos que sí dormiste, Katrina. ¿Qué nuevos personajes esperan a los Bully en el inframundo? ¿Lograrán conseguir algo de descanso? ¿Incluirán pronto el desayuno buffet en la posada de Mary? ¿Collector cambiará ya su 3DS por un Switch? Descubran todo esto y más en el próximo especial de Halloween y Día de Muertos. Sí, ya denme un Switch. No olviden dejar su like en este video y suscribirse a nuestro canal. También únanse a nuestras redes sociales. Además, tenemos un Patreon donde pueden dejarnos su calaverita. ¡Felices fiestas y adiós!